grabación. 20 de octubre, ya se nos fue el año, ya se nos fue el año judío, se nos fue el año gregoriano, ya está. Y vamos a retomar la inmigración judía a la Argentina, que es el tema que nos tuvo el último encuentro. Nos vamos a quedar seguramente un par de semanas en este tema, porque hay bastante para ver. Y me pareció muy interesante el encuentro pasado y el post-encuentro pasado, que algunas personas contribuyeron con sus propias historias familiares de primera mano, algo de lo que habíamos empezado a ver aquí en este espacio. Así que invito a aquel que cuando vayamos hablando, si tiene alguna historia familiar directa de primera mano, de algún abuelo, de algún bisabuelo o de algún familiar, y quiere sumar, bienvenido sea. Alguno lo hizo en la clase, alguno después me lo mandó por mail. La verdad que enriquece y está bueno, sobre todo porque a veces los libros de historia cuentan una cosa y después uno tiene otros matices cuando los vivió, o incluso contradictorios. ¿Por qué puede ser? Porque los libros de historia y los historiadores cuentan procesos generales, pero después cada familia los vive en forma distinta, y tal vez muchas familias vivieron de una determinada manera un episodio y los historiadores lo narran de esa forma, pero algunas familias lo vivieron distinto y eso puede enriquecernos a nosotros en este espacio. Igual el que me contradiga va a ser excomulgado de la comunidad judía argentina, pero pueden hacerlo igual, no pasa nada, libertad de expresión. No, de verdad, si alguno tiene algo para compartir, ya sea en la misma línea o con algún matiz de lo que estamos contando, bienvenidos. Bueno, voy a retomar un poquitito, pero vamos a avanzar de lo que dejamos la semana pasada. El pequeña vuelta para atrás es simplemente un par de anitos y va a 1492. No. Simplemente una referencia a que desde que España dominó estas tierras, y esto fue parte del reino español o del virreinato del Río de la Plata, la misma prohibición. Más fuerte la luz, más fuerte. Ahí. Ahí alguien está hablando. Vamos a silenciar. Ahí está. Les decía que esto de que estaba prohibido en España que vivan judíos era aplicable a Argentina también. Mientras fuimos parte del virreinato, la prohibición regía también acá. Pero obviamente llegaron a estas tierras criptojudíos o marranos. Algunos de los judíos que se convirtieron públicamente para no ser expulsados de España o para no ser asesinados, depende del momento histórico en el que pasó, y mantuvieron en secreto su judaísmo, llegaron a estas tierras. O sea que nosotros podríamos saber y hablar de que había judíos sefaradíes en el virreinato del Río de la Plata. Eso no lo mencioné la semana pasada porque hablamos ya de la comunidad judía como inmigración, pero quería empezar un poquitito antes, como les dije al principio, para que por lo menos quede un poquito más claro, si tenía alguna duda con respecto a ese tema, de que seguramente había algunos judíos que llegaron como marranos y que tal vez entendiendo que acá la Inquisición era menos estricta que lo que era en Europa, se sentían más cómodos en este virreinato del Río de la Plata. Obviamente que esos eran judíos sefaradíes, si es que los había en poquita cantidad. Por lo tanto, podemos afirmar sin duda que en 1810 había judíos en Argentina. No había comunidad organizada, no había judaísmo oficial, pero había judíos. Tenemos el primer caso registrado de algo judío oficial, ritual, en la Argentina en el año 1860. Si bien la semana pasada arrancamos directamente de 1889 por el Wasser, la embarcación que llegó con las primeras 120 familias, 800 personas, números más grandes, hubo en 1860 2 pedidos para que se casen 2 parejas con el rito judío. Para poder hacer este matrimonio judío y que sea reconocido legalmente, hubo que hacer un pedido especial al país, y estas
este matrimonio que se quería consagrar era de judíos franceses, de origen francés, ¿no? Y en algún momento pretendía volver a Francia y quería que su casamiento sea legal y válido. Por eso hubo presentaciones judiciales que llegaron a la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, en 1862, y este año sí es súper importante, un grupo de judíos ashkenazíes formó CIRA, Congregación Israelita de la República Argentina. Esta es la primer institución organizada judía en la Argentina. O sea que antes de hablar de la inmigración, ya tenemos algo de comunidad judía organizada. Obviamente, en este caso estamos hablando de Buenos Aires, con muy poquitas familias, ¿sí? No era algo... No sé qué pusiste, Eva, quedó algo mal tipeado y no entiendo lo que quisiste poner. Entonces, este pequeño grupito y esta primera organización va a ser reforzada un poquito cuando llegan algunas familias de origen ucraniano que llegan a la Argentina organizadas por la Alianza Francesa. Acá dice que los judíos franceses fundan el Templo de Libertad. Ahora sí lo entendí. Perfecto, gracias. Por eso la Alianza Francesa es la que está más vinculada a la Argentina y organizan esta primera inmigración un año antes del Basel, que hablamos la semana pasada, y llegan algunas familias, creo que eran 8, un número reducido de familias de origen ucraniano, pero son las que se instalan, y creo que alguien lo mencionó la semana pasada, y fundan en la provincia de Santa Fe la colonia de Monigotes. No me acuerdo si Samuel el que lo dijo la semana pasada o hizo referencia, o me lo mandó por mail, ya no me acuerdo. Pero Monigotes. Exactamente, Monigotes es como se llama la colonia que fundan en Santa Fe. Mi viejo nació en Monigotes y toda su familia de Monigotes. Ah, perfecto. Entonces fue tu papá el que lo mencionó, y ahora no me acuerdo si lo mencionó acá oral o si me lo mandó por mail. Por eso. Pero bueno, este es el origen de esta comunidad. Y la semana pasada hablamos ya de la experiencia de Entre Ríos con la estafa en la tierra de estas 120 familias que llegaron, ¿se acuerdan? Eso lo hablamos la semana pasada. Bien, entonces una vez que tenemos ya más judíos establecidos acá, empiezan a llegar judíos de Europa un poquito más en cantidad, pero muchos pensaban que el único problema era salir de Europa, cosa que no era fácil, y los inmigrantes tenían la primer traba en la posibilidad de embarcar desde Europa hacia la Argentina, confiando en que le vendan los pasajes, en que no los estafen, en que los trasladen. Pero en cuanto llegaban al puerto de Buenos Aires, descubrían los nuevos problemas, así como habían sido estafados las familias que hablamos la semana pasada. No fue el único caso, y en la aduana argentina hubo episodios donde declaraban a los judíos que llegaban al puerto como inmigración indeseable. No siempre fueron bien recibidos, no siempre fueron bienvenidos, y muchas veces los inspectores de inmigración dictaminaban en contra de esta inmigración y decían que en la Argentina no había lugar para judíos. Esto es algo que ocurría esporádicamente, no organizacionalmente, no institucionalmente, no por el gobierno en sí, pero sí obviamente con las líneas medias en donde podían proponer su parte, lo hacían. Y entonces hubo casos en donde tuvieron que litigar antes de ser admitidos y recibidos. La ley lo permitía, no es que no lo permitiera. Ya lo vimos la semana pasada, la ley que habían hecho para los inmigrantes los incluía, porque era
inmigración de origen europeo. Estábamos en ley, pero no siempre los funcionarios cumplen la ley al pie de la letra, ¿no? Eso es algo que ustedes no saben, pero yo se los cuento. A veces algunos funcionarios no siguen los reglamentos tal cual. No se sorprendan, yo sé que no se lo esperaban, pero bueno, es así. Entonces, a veces tuvieron que demorar tiempo en el mismo puerto o en aduanas sin poder entrar, incluso varios días, y finalmente se terminaba permitiendo generalmente el ingreso de estos colonos y continuaron con la inmigración y la fundación del próximo lugar que se fundó en Santa Fe, se llama Moisés Ville. La colonia de Moisés Ville fue fundada por inmigrantes que llegaron en 1890, que es otra de las clásicas conocidas. Muchos dicen que fue por Moshe, el que nos sacó de Egipto, y otros dicen que fue por Moshe, el que nos sacó de Europa. El varón de Hirsch, digo, ¿no? Pero no, fue por Moshe, por el primer Moshe, por el original, por el fundador de nuestro pueblo, o el que nos sacó de Egipto. Moisés Ville se fundó en Santa Fe y después se fundó la colonia Mauricio, en la provincia de Buenos Aires, cerca de Carlos Casares. No sé si alguno de acá es de Mauricio o de alguna zona por ahí, pero es otra de las emblemáticas colonias judías en la Argentina, en este caso ya más cerquita. Betina dice que es de Ceres, en Santa Fe. Bien, Carlos Casares entonces es la otra, y luego se funda la colonia de Clara y la de San Antonio en Entre Ríos, como otro de los lugares centrales en la llegada de judíos a Argentina. Perdón, Fabián, ¿te Sí. puedo contar algo? Sí, obvio. Buenas tardes. Buenas tardes. Como había problemas en el puerto, mucha gente iba directamente a Montevideo. De Montevideo pasaban a Buenos Aires y no los controlaban. Bajaban en Montevideo y después volvían a Buenos Aires y no los controlaban. Esa era la treta. Yo tengo parientes que hicieron eso para venir a Argentina. Sí, gracias por el dato. Después, más adelante va a pasar lo mismo con Bolivia o con Paraguay, depende del momento histórico. Es común que haya pasado esto en la Argentina, sobre todo porque tenemos en la Argentina una combinación rara, y es que tenemos funcionarios de líneas medias y bajas, antisemitas y corruptos. Una combinación bastante extraña. Entonces, en algunos casos más motivados por una u otra de las razones, terminaba pasando esto. Y como obviamente Argentina era uno de los lugares más atractivos de Latinoamérica para llegar, o por lo menos de Sudamérica para llegar, usaban Uruguay, Paraguay o Bolivia como puente para sacar todas las trabas más importantes y después buscar algún tipo de cruce o pase a la Argentina. Berizo, bajaban implicar... en Berizo, ¿Cómo? en La Plata, en Berizo, en el puerto de Berizo. Claro, que no implique... Nada, había un puerto que era el puerto donde se exportaba toda la carne, entonces bajaban en Berizo y venían a Buenos Aires. Claro, que no implique la llegada con inmigración oficial, con todo el papeleo, con todo lo que eso implicaba. Y después veían cómo regularizaban su situación. Algunos tenían que estar un par de años hasta poder tener papeles en regla, otros un poco más rápido, depende de la situación, pero eso fue muy común en muchos años. Así que gracias por el aporte de esta experiencia desde Uruguay. Yo conocía más desde Paraguay y desde Bolivia más adelante, pero está bueno saber que también existió este tipo de experiencias. Esperen que tengo algunos chats, voy a mirar a ver si acá alguien que es de Villa Clara, Marta, acá alguien estuvo, Tomás, en el cementerio de Carlos Casares, y Osvaldo dice que su abuelo compró campos en Carlos Casares. ¿Ven? Tenemos aquí representantes de todas estas oleadas inmigratorias, es muy común, obviamente, somos una comunidad judía bastante reducida, aunque parecemos muchos.
Bueno, entonces, siguiendo con este recorrido, la inmigración entonces arranca en 1890, 1891 como más o menos fuerte por parte del barón Hirsch, financiando con su empresa que había creado, ¿se acuerdan que lo vimos ya? La Jewish Colonization Association, perdón. Jewish Colonization Association, que había sido creada como una empresa con el objetivo de traer judíos en forma empresarial, en forma organizada y demás, empieza su tarea concretamente en 1891, pero el barón Hirsch muere en 1896. Estuvo poco tiempo vivo presenciando todo esto, y más o menos en esos años gestionó la llegada de unos 10.000 judíos, especialmente de Europa Oriental. 10.000 judíos en esos 5 años que acabo de decir. Si yo les preguntara, ¿esto es un éxito o un fracaso? La respuesta no es sencilla. Si nosotros pensamos cuánta gente había que sacar de Europa, es un fracaso total. Si pensamos qué tamaño tenía la comunidad judía argentina y de qué manera creció en pocos años, es un éxito infernal. Si pensamos los objetivos que se puso la organización que fundó el barón Hirsch, es otro fracaso. Pensaban traer 25.000 judíos por año. O sea, depende cómo se mide, es exitosa o fracaso el número de judíos. Ahora, esto es una rama del estudio, si quieren la estadística o la historia. Ahora, para cada persona que salvaron, era una vida en potencia, de una familia en potencia, de descendientes en potencia, y por lo que vemos, algunos de ellos sentados cerca con nosotros. Por lo tanto, no sería justo hablar solamente de un fracaso porque los números no fueron los esperados, sino que fue un éxito fenomenal porque esto le permitió a la comunidad judía argentina recibir y albergar a muchos judíos que fundaron familias, que apostaron por la vida y que hoy continúan ligados a una vida, más allá de que sea una vida judía, a una vida que se salvó en esta época. Entonces, tenemos una llegada de estos 10.000 judíos que tenían facilidad para poder comprar ciertas tierras y así se establecieron. Estos 10.000 judíos, más o menos, que llegaron en estos años, en los primeros años del proyecto, podemos decir que hacia 1940, o sea, estas familias ya establecidas en la Argentina, más o menos en 1940 ya la mayoría había pagado todas sus deudas con esta organización. O sea, los financiaron 20 o 30 años para que se puedan establecer y para que tengan la posibilidad de tener una vida próspera aquí en esta zona. Por supuesto que no solamente hubo colonias organizadas por el barón Hirsch, hubo otras colonias que, ya sea porque estaban en desacuerdo con algunos principios de esta organización, o simplemente porque no era una inmigración organizada por otros, sino autoorganizada, que hubo familias que se autoorganizaron y llegaron. Entonces tenemos que contar que hubieron familias que fundaron otras colonias en la provincia de Buenos Aires, en Río Negro, en el Chaco, en La Pampa. Diferentes lugares que no sé si alguna vez alguno de ustedes estuvo, pero hay comunidad judía en todos estos lugares, no súper numerosas, pero sí históricas. Hay comunidades judías en La Pampa, en el Chaco, en Río Negro, de muchos años de historia, aunque hoy queden pocos judíos viviendo allí. ¿Alguien quería decir algo? Vi una mano levantada, me pareció. No, bueno. Tengo unos chats, a ver qué dicen. ¿Podíamos comprar tierras en Argentina en esa época? Sí, se podía. No siempre se respetaba lo que te decían, pero en principio se podía y por eso es que el barón eligió esta tierra y de hecho con fondos de él se compraron muchas de las tierras.
Acá dice, mi suegro nació en Carlos Casares, toda mi familia es de Entre Ríos, Villa Clara, Domínguez, La Capilla, y mi papá llegó de Ucrania a los 2 años y mi abuelo fue uno de los fundadores de Rivera. Bueno, tenemos un montón de ustedes que son parte de esta historia. Todo lo que estoy contando, estoy hablando de 1891 a 1896, 97. Después conté cómo siguió esa inmigración, pero estamos en los primeros años de la llegada organizada de judíos a Argentina, que es de 1891 en adelante. Y los primeros años es lo que estamos hablando ahora. Con esto nace un concepto que es clave y a ustedes les va a sonar, a todos los que tengan vínculo con la comunidad judía argentina saben que hay una palabra que es clave. Porque nace ya para esta época, hablo del 1900, el cooperativismo judío, las famosas cooperativas judías. Todo aquel que formó parte de la dirigencia judía voluntaria de alguna manera en algún lugar sabe la importancia que tuvieron las cooperativas judías para el financiamiento y desarrollo de la vida judía en la Argentina. Institución clave en un momento y luego responsable de muchos de los fracasos institucionales argentinos. Y vamos a hablar un poquitito de esto. Primero vamos a contar el inicio para después desviarnos un poquito hacia el final de este proyecto. Entonces el cooperativismo es una organización particular que se supone que podríamos decir que nace en Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos, que es uno de los primeros lugares donde se crea la primera gran cooperativa, que va a funcionar como con préstamos y ayuda y financiamiento al desarrollo y el establecimiento de las familias judías en la zona. Porque va a haber cooperativas ahí que se van a fundar y que después van a unirse en algo que se va a llamar la fraternidad agraria. Es como que hay una red de cooperativas pequeñas que se juntan y que se coordinaban a través de esta fraternidad agraria que se funda, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque había que competir. Y había que competir contra grandes comercios que estaban establecidos hace mucho tiempo, familias típicas argentinas, que además tenían como monopolios en la compra y el cultivo de la tierra. Y entonces no era fácil como pequeño productor agropecuario competir contra estos grandes apellidos históricos argentinos. Entonces la cooperativa fue una manera de unir fuerzas para hacer frente a esta competencia. Y por supuesto así lograban bajar costos, bajar precios y vender productos en forma unificada con las ventajas de negociación que eso implicaba. La cooperativa no solo los unía para que vendan mejor y tengan poder de negociación, sino que los financiaba con créditos, como les dije antes, y eso obviamente también era una gran ventaja, porque los únicos que tenían crédito en la Argentina eran los apellidos históricos, las familias terratenientes, los grandes dueños de la Argentina, que obviamente ahí no había judíos en ese momento. Hoy hay grandes terratenientes judíos en la Argentina. Hay un par de familias emblemáticas que son dueñas de muchísimas tierras al estilo terratenientes. No hace falta decir cuáles son. Pero sí tenemos que en aquel momento era la única manera de competir con ellos, tener crédito y poder tener una cuota del mercado y desarrollarse. Y las cooperativas fueron claves en todo esto. Quiero decirles algo negativo de las cooperativas. Con el paso del tiempo, las cooperativas se transformaron en esenciales para el sostenimiento de las comunidades. Y eso a simple vista parece un gran acto de bien. Y durante muchos años fueron vistas como las grandes salvadoras de la comunidad judía argentina. Casi todas las instituciones de la Argentina recibían ayuda económica de las cooperativas.
Claro, cuando vos tenés una ayuda de ese tipo, no te preocupás por desarrollar tu propio ingreso y flujo de fondos. Y cuando esas cooperativas, que después algunas incluso se transformaron en bancos, y como bancos siguieron sosteniendo a muchas comunidades judías, el día que esas cooperativas o esos bancos quebraron, muchas comunidades judías se vieron de pronto en la ruina. Comunidades esplendorosas que tenían una gran historia, de pronto no pudieron subsistir o se achicaron tremendamente. Entonces siempre hay que tener cuidado en la manera en la que se sostienen las instituciones y las organizaciones. Cuando no hay fondos genuinos y no hay un espíritu de desarrollo comunitario, a veces es mejor que no haya institución, porque los aportes gratuitos de grandes organizaciones se terminan en algún momento. Y siempre hay que pensar en la sustentabilidad de las organizaciones. Hay que construir organizaciones que sean sustentables en el tiempo. Así que eso fue muy bueno y después terminó siendo muy malo. Lo otro interesante es que las comunidades judías que se fueron estableciendo, algunas trajeron ideas de Europa y fueron pioneros en la Argentina con esas ideas. Les voy a dar un ejemplo. En Carlos Casares introdujeron el cultivo del girasol. Parece que eso fue una novedad que trajeron, y así como en Carlos Casares, en las últimas décadas, se desarrolló la soja por una familia judía muy importante de la zona, en algún momento fue el desarrollo del girasol lo que primó en esa zona, y algo que muestra que también los judíos cuando llegaban traían algo de sus aportes de lo que traían de Europa. Otra característica de la comunidad judía que se fue fundando y organizando en estas colonias agrícolas fue que fueron muy propensas a la utilización de maquinarias agrícolas. ¿Por qué? Porque tenían la idea de cosechar y al lado mismo producir con esas materias primas. O sea, lo que se llama integración hacia adelante en la cadena productiva. Querían cerrar el negocio completo y entonces fueron pioneros en el uso de maquinarias agrícolas y en la manufactura de las materias primas en el mismo lugar de producción. Entonces parece que, creo que alguien lo dijo, fuimos muy importantes en el establecimiento de queserías, de fábricas de manteca en Entre Ríos y en Santa Fe, y entonces podemos decir que hay colonos judíos involucrados en forma importante en la creación de Sancor, cooperativa de Santa Fe y Córdoba. Adrián, vos lo habías dicho en su momento. Ahí tenemos eso como consecuencia cultural de lo que les acabo de decir, de buscar maquinaria agrícola, de producir con esas materias primas productos finalizados y elaborados, y la cultura de organizarse en forma cooperativa. Todo esto es lo que trajeron los judíos que llegaron. Esta cultura de estas cosas provocó cambios en la Argentina, como para entender un poco también algo de nuestro aporte a este país en la forma de establecernos. Tengo algunos chats. Los fondos comunales, correcto. Gerardo nació en Basso y vivía a 50 metros de la primera cooperativa Luciville, que es el nombre del hijo del varón. Fer dice, la alfalfa en Moisés Ville la recomendó el varón Hirsch porque era lo que comían los caballos. Otro dato más que aportan por tener experiencia familiar. Acá Adrián dice que su familia fue parte de todo esto que estamos hablando. Acá Fer dice que eso lo dijo mi viejo. No sé a cuál te referís, a lo que último que fui diciendo. Bueno, acá dicen que los Brown Menéndez eran... esperen que me perdí. Los Brown Menéndez se supone que hay un rama de origen judío, no sé, puede ser. Ah, lo de la alfalfa. Lo de la alfalfa, a eso se refiere. Muy bien.
Sigamos entonces, vamos a avanzar un poquito más con el establecimiento. Les voy a dar algunos números que a ustedes siempre les gusta, a todos los que estudiamos historia un poquito nos gustan algunos números para ubicarnos, para entender un poco de lo que estamos hablando. Así que les voy a dar esta seguidilla de números. 1895, en las colonias del Barón Hirsch había 1.222 residentes. 1895, 1.222. En 1934, digamos, 40 años después, había en las colonias casi 3.000. Se multiplicó por 3. En 1940, un poquito más, 3.600. O sea que podemos decir que de 1895 a 1940, la curva, sin ser exagerada, fue en ascenso. No es una curva exagerada en estos años en el crecimiento poblacional, pero fue en ascenso. A partir de 1940 empieza a declinar, a bajar. De los casi 4.000 que había, en 1970 hay apenas 2.000. O sea que 30 años después, más todo el crecimiento poblacional, bajó a la mitad. ¿Por qué? Porque lo hablamos ya, y ustedes ya lo saben, porque el judío llegó acá a ocuparse de lo agrícola, no por decisión, no por cultura, sino porque era la única alternativa que se le proponía. Pero en cuanto pudo, mandó a sus hijos a estudiar a la ciudad. Y querían tener el progreso y la vida en ciudad. ¿Y saben qué? Ya lo saben. El mismo fenómeno pasó en Israel. Así como los pioneros, los halutzim, llegaron a trabajar el campo y lo agrícola y la vuelta a la tierra, que era de alguna manera la vuelta al judío original de la Torá, en cuanto pudieron, se educaron y se mudaron a las ciudades. Podemos decir entonces que la historia judía de los últimos 2000 años fue más fuerte que la historia judía bíblica. Porque la historia judía bíblica, el judío era un judío agricultor o ganadero. Todas las historias del Tanaj nos vinculan con el trabajo con la tierra. Pero desde que fuimos expulsados de la tierra, nos transformamos en otra cosa. Judíos que estudian, judíos que comercian, judíos que viven en las ciudades, no más en los campos. Y entonces, cuando tuvimos la posibilidad de volver al origen, a la Torá, al Tanaj, a la historia primitiva, solo lo hicimos el periodo de tiempo que estuvimos obligados, o que no quedaba otra. En cuanto pudieron, cambiaron ese destino. Es un dato súper importante o fundamental para entender nuestra evolución como pueblo. Y cómo a veces los procesos históricos juegan cambios que no tienen ya vuelta atrás. Acá aportan que los Braun Menéndez se establecieron en el sur de Chile. ¿Cuántos judíos había en la Argentina en 1940? Ya vamos a hablar un poquito de censos, pero había más o menos 100.000 judíos, pero esperen que ya se les voy a dar los datos más exactos de la cantidad de judíos en algún momento. Muchas familias vendieron sus campos por la posible expropiación de los campos en la segunda presidencia de Perón. ¿Qué, Aníbal? No se te escucha. No, acá la pregunta mía viene a lo siguiente. Por lo visto, siempre cuando se habla de la inmigración judía en Argentina, se hace hincapié en estos grupos que fueron los primeros y que fueron, digamos, traídos por organizaciones a cultivar la tierra.
pero una cantidad muy grande de judíos, yo hablo por ahí en función de mi propia familia, que de 4 abuelos, uno nació en Basaligoz y los otros 3 vinieron directamente a la ciudad. O sea, Pero como falta que... para eso. Es más tardía esa inmigración. Está bien, está bien. Por ahora, la mayor inmigración que había es esta. Después ya vamos a ver que hay otros procesos migratorios que los llevan a las ciudades. La aspiración de ir a la ciudad no era solamente cultural, educativa, que era una pata muy importante, sino también sanitaria. Las condiciones de vida en la ciudad eran mucho mejores. Había más posibilidades de no enfermarse y de, si te enfermabas, de ser atendido, de tener una infraestructura que te sostenga. Por lo tanto, obviamente que no solo hay razones culturales históricas que te llevan a migrar del campo a la ciudad, sino que hay condiciones que son favorables y que en una comunidad que piensa en su futuro y en los hijos y en el bienestar, apuesta a estos cambios. Entonces, vamos a empezar a hablar de cómo este proceso se fue dando de judíos que llegaron a lo agrícola y se mudaron a la ciudad, que también es todo un proceso muy interesante de cómo fue esto llegando, porque mudarse a la ciudad implicaba reafirmar su estatus de minoría, porque ustedes acuérdense que en las colonias eran pequeños kibutzim. En los ámbitos cercanos de esas colonias eran todos judíos, o la gran mayoría. Y si bien había una fuera de la colonia, el adentro de la colonia era entre pares. Mudarse a la ciudad implicó romper ese club de campo de Akobaj, ese barrio privado, ese kibutz, esa vida no expuesta a la... Mi mamá... ¿Alguien habló? Sí, Sí. digo, mi mamá era nieta y bisnieta y hija de colonos, ya vivieron en el pueblo cuando para buscar cultura. Y a mí me mandaron a la ciudad. Yo soy uno de los nietos de los que sembrando trigo obtuvieron profesionales. Yo soy de esa generación. Y quería agregar que la alfalfa, en toda la zona de Moisés Ville, hasta Ceres y Lavanda, eran grandes productores porque ese alfalfa era lo que mantenían los ejércitos, todos los transportes, era el petróleo prácticamente, por eso lo fomentó tanto el Barón Hirsch. Gracias, Samuel, gracias por el aporte, y está siempre es lindo escuchar de primera mano las cosas que uno puede haber leído en algún libro o presentarlas como tendencias y después escuchar a alguien que pasó eso, ¿no? Que lo mandaron a la ciudad a que cambie su vida. Y ese encuentro con la ciudad fue todo un desafío, obviamente, como les decía, que se juntó con judíos que venían de Europa Oriental y se establecían directamente en las ciudades. Y la mayoría de los que llegaba de Europa Oriental a la ciudad, la mayoría venía a Buenos Aires. Pero también llegaron judíos de Europa directamente a la ciudad que se establecieron en Córdoba, en Rosario y en San Miguel de Tucumán. Quiero decirles que hasta el día de hoy, las ciudades que más judíos concentran siguen siendo esas: Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Tucumán. Lo que no pasó en el campo, pasó en la ciudad. Lo que quiero decir es, así como Santa Fe, Entre Ríos y Carlos Casares o en otros lugares de Buenos Aires o La Pampa recibió las primeras oleadas de judíos y en aquel momento eran la mayoría de los judíos, esa categoría de la mayoría de los judíos viviendo ahí se perdió. La inmigración a la ciudad más la mudanza de la colonia a la ciudad hizo que las comunidades elegidas, las ciudades elegidas para establecer judíos se mantuvieran hasta el día de hoy. Buenos Aires,
Córdoba, Rosario y Tucumán son las comunidades judías más importantes. Podríamos sumar Mendoza quizás como otra más, pero allí está la concentración de la mayor cantidad de judíos en la Argentina. Eso fue desde el origen y se mantiene hasta hoy. Eva Strauss dice que hubo colegios en La Pampa, lo nombré antes, Eva, cuando nombré los lugares donde se establecieron fuera de la organización de las comunidades organizadas, hablamos de La Pampa. Yo conozco personalmente la de Bernasconi, que estuve oficiando alguna vez allí en esa comunidad. Bien, entonces lo otro es que la gran cantidad de inmigrantes en general fueron bastante educados. Les voy a dar los números ahora sí de la ciudad que algunos me pedían antes. En 1896, que yo les dije que había más o menos unos 1000 colonos, había unos 6000 y pico de judíos en toda Argentina. En 1896, cuando había 1000 y pico de colonos, había 6000 y pico de judíos en la Argentina. No, les dije mal, perdón. Les dije mal, perdón. En esa época, 1896, había 12.000 judíos en la Argentina. La mitad se dedicaba a lo agrícola. 12.000, la mitad agrícola. En 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, había 100.000 judíos en la Argentina. Y solo 18.000 se dedicaban a la agrícola. O sea, en 20 años, un poquito menos, de la mitad pasó a ser un 20%. Ese es el proceso que se dio de cambio a la ciudad y de inmigración directo a la ciudad. ¿Está bien? 1896, la mitad de los judíos a lo agrícola, 1913, menos del 20%, con un crecimiento poblacional súper importante. Bueno, ¿a dónde fueron estos judíos que iban llegando en esta época? ¿Dónde se asentaron? Como pasa con la mayoría de las corrientes migratorias, los primeros barrios para asentamientos judíos fueron todos cercanos al puerto. Es un clásico en toda la llegada de los judíos a cualquier lugar que vayan. Entonces, las primeras congregaciones que se establecieron fueron en La Boca y Barracas. ¿Alguno de ustedes pasó por ahí algo de su vida? ¿Tenemos alguno de La Boca o de Barracas? Yo les quiero contar algo de esto. Yo tengo un amigo que creció en Barracas, que después se cambió de barrio, vivió en Palermo, no importa, el típico judío que progresó y cambió de barrio. Pero hace un par de años empezó a ayudar activamente a la recuperación de una sinagoga de Barracas, que era de las primeras que hubo en Buenos Aires y que estaba ocupada por gente sin vivienda. Él fue protagonista con un par de personas más y con algún rabino de Chabad en recuperar esa propiedad. Y nos invitó el día que la recuperaron, que salió en los diarios, no sé si la vieron, digamos, un templito muy chiquito, todo pintado en las paredes y todo. Bueno, yo estuve en esa sinagoga celebrando una comida de inauguración de esa sinagoga con un par de rabinos de Chabad y mi amigo este que me invitó. Obviamente que fui como amigo y no como rabino, porque los rabinos de Chabad no me reconocen, pero lo acompañé como amigo y pude ver lo que ese edificio era, lo abandonado que estaba, lo destruido por dentro y seguramente lo vivo que habrá estado en alguna época en que los judíos vivían en esa zona, y Barracas y La Boca eran un lugar importante de la comunidad judía de Buenos Aires. A partir de ahí, el proceso de mudanza se fue afianzando, se fue desplazando, y familias ricas se iban mudando y dejaban propiedades
a más bajo precio o con las posibilidades de alquilar y acceder. Entonces hubo traslados de los judíos dentro de la ciudad. Pudieron salir del puerto y mudarse a la ciudad. ¿Por qué? Porque los que estaban en la ciudad se iban al norte. ¿Por qué se iban al norte? Porque hubo epidemias, hubo enfermedades, había ciertas cosas que los sentían amenazados, entonces los más ricos se iban yendo hacia el norte, dejaban esos lugares más libres del centro, y entonces muchos judíos que pudieron progresar desde Barraca, de La Boca, o que llegaban justo ahí en esa época, y ya había otras condiciones, se pudieron establecer en un nuevo núcleo. Entonces, ese núcleo de los judíos que se trasladaron del puerto, el primer núcleo judío por afuera ahí fue Plaza Lavalle, donde está hoy el Palacio de Tribunales. En esa zona se establecieron algunos judíos. Por eso, en 1897, Cira establece ahí la sinagoga en la calle Libertad. La sinagoga en la calle Libertad responde a la mudanza de estos judíos que se pudieron establecer en un núcleo mejor del que venían. Es un fenómeno nuestro de la Argentina que las sinagogas se llamen con el nombre de la calle. Es increíble. Todas las sinagogas en el mundo tienen nombres en hebreo. Vos vas a Miami y te dicen andá a Beitora, andá, no, siempre es el nombre de la sinagoga. Acá es andá al Templo Libertad, a Paso, a Pasito, a Uriburu. O sea, ¿de dónde viene esa costumbre de ponerle los nombres de las calles? Es rarísimo. Pero bueno, Cira, que ya estaba fundada y acompañando a este movimiento, compra y establece el templo en la calle Libertad. La gran mayoría de la comunidad judía ashkenazí en esta época, hablo de fin de siglo, vivía en esa zona. Obviamente, la comunidad ashkenazí. Bueno, tengo algunos chats, veamos qué dicen. Bueno, Adrián dijo lo de los campos de la presidencia de Perón, pero ya eso es posterior, todavía no llegamos a ese momento. Hubo comunidad judía en La Pampa, hay un templo importante en Barracas. Fabián Seidenberg estuvo oficiando en un templo de Barracas, Nojabad. Sí, yo hablo del que recuperado, sí, no es el único que había varios templos en Barracas, era un centro judío. Además los templos tienen otro nombre que el de las comunidades. Sí, eso también es también medio particular, pero sí, correcta. Pero nadie usa esos nombres. ¿Quién sabe que Max Nordau es la sinagoga de Benay? Y todo el mundo dice, Vidal, es Vidal. No es ni Benay ni Max Nordau, es el templo de Vidal. ¿No es Max Nordau? ¿Me estoy equivocando con otro? No, entonces... Ah, Max Nordau es el de Dor Hadash, es el Murillo. El Murillo. El Murillo, Dor Hadash, Max Nordau. El de Benay tiene otro nombre. ¿Alguien sabe el nombre del templo de Benay? Leo Beck. Leo Leo Beck Beck. es. Leo El Beck, templo de Leo Beck. Gracias. Era. Perfecto. Ahora es Benay Tikva. Sí, pero es Vidal. Y Dor Hadash, que es Max Nordau, es Murillo. Y así es como pasa esto. Sí. En Budapest también, si bien tienen nombre, lo llaman por la calle. Ah, mira, no sabía, Andrés, gracias por el dato, que en Budapest también lo llaman por el nombre de la calle. El pogrom de Armando ya lo vamos a ver, falta la Semana Trágica, 1919, falta para eso, todavía no llegamos. Ah, y ahí pusieron lo de Leo Beck. Bueno, vamos a cerrar aquí, les voy a hacer como un pequeño reconto de lo que vimos y cerramos el encuentro de hoy. Y es súper interesante, para mí por lo menos, entender no solamente cómo llegaron los judíos, sino cómo se adaptaron, cómo se establecieron y cómo fueron permanentemente cambiando. Estudiar historia es entender que nada es rígido y que todos son procesos que implican movimiento. Nos gusta ver fotos, pero tenemos que aprender a ver películas. La historia es absolutamente dinámica
y entender los procesos es mucho más rico que conocer una foto. Por eso a veces algunos, yo sé que los números ayudan mucho, pero los números son fotos. Y es más interesante y más profundo ver la dinámica de cómo se va gestando lo que estamos viendo. A mí me gusta este tema porque nos toca a todos muy de cerca y por eso me gustan los aportes que hacen. Así que obviamente vamos a llegar hasta más o menos 1920 con este recorrido que estamos haciendo y después vamos a volver a Palestina, donde dejamos a la comunidad judía. Pero para eso creo que nos va a quedar un encuentro más antes de tomarnos el buque a Palestina, porque en esa época no había vuelos comerciales tan nutridos y abundantes. Bueno, nos vemos a los que se anotan en el espacio Cabana mañana, a los que no los veo el viernes en Cabana Shabbat. Y mañana también hay un espacio de duelo. Si les interesa, con un psiquiatra, vamos a hablar del proceso de duelo a las 6 o 7:30, espacio Cabana. Chau, gracias, buenas noches. Nos vemos.